por lo visto, no, algunos enfermos, ¿no? Teníamos- sí, sí, cierto. Hay una amiga de ellos. Sí, sí, sí. Sí, sí, se nota, se nota. Yo tengo las dos chicas bastante enfermas, resfriadas, terriblemente. Hoy empieza el invierno, así que sí, empezamos mal. Bueno, hermanos, vamos a meditar en el libro de Nehemías o Nehemías. ¿Eh? Nehemías. ¿Qué hay que cambiar? ¿Por qué? Llega, ¿eh? Llega. No, no, sí está. Hay que, ya no, sí llega. No, no soy tan. Nehemías, ¿a dónde está Nehemías? A ver, ¿lo encuentran? Al principio de la Biblia, allí, vamos a leerlo. Ustedes saben que a pesar de que está casi al principio de la Biblia, no obstante, este libro, sus registros son aproximadamente unos 450 años de vida antes del Señor Jesucristo, porque todo lo que acontece allí fue después de todos los reyes que hubo en Israel, que hubo reyes malos, reyes buenos, pero en el caso de Israel casi todos eran reyes malos. Eh, bueno. Bueno, en Judá hubo reyes buenos, otros no tan buenos, pero siempre fueron mejores que los del norte de Israel. Ustedes saben que lo que era Israel, que a pesar de ser una localidad, un territorio chico, no obstante estaba dividido en dos, ¿no? Israel, 10 tribus al norte, Judá y Benjamín al sur, y tenían la capital como Jerusalén, y al norte estaba Samaria. Bueno, fueron por desobediencia, el Señor utilizó potencias en ese momento, potencias extranjeras, para poder disciplinar a su pueblo Israel, que se habían desviado de los caminos del Señor. Tanto así que algunos de esos reyes hacían profanaciones, digamos, del nombre de Dios y del templo, peor que los propios pueblos paganos. Así dice las Escrituras. Bueno, el Señor los llevó en tiempo de cautividad, profetizó a través de Jeremías que iba a tener 70 años de cautividad. 70 años. Después de los 70 años iba a restablecer nuevamente todo la nación de Israel. O sea que Dios no se olvidó de su pueblo, sino que lo disciplinó para que fuera así corregido y no fuera exterminado. Así que vamos a leer Nehemías. Nehemías se caracteriza por ser un patriota, un hombre patriota. Él había sido deportado juntamente con otros jóvenes, como en la época también Daniel y otros más, a la capital del imperio persa, que era en ese momento posterior al imperio babilónico, que lo habían deportado, y estos jóvenes, que eran de la clase real, de los reyes de Judá, fueron llevados a el palacio de el mismo emperador, de los mismos emperadores. Ahí servían. Se les enseñó las letras caldeas, se les enseñó las costumbres, pero ellos tenían en su corazón arraigado Jerusalén. Y a pesar de su debilidad, de su flaqueza a través de tanto tiempo, porque evidentemente muchos de ellos, la gran mayoría, se acostumbró a la forma de los persas, a la comodidad de ellos, pero otros no tenían esa inclinación, sino que pensaban siempre en la restauración y en los profetas, lo que se le llama el remanente. Había un remanente que estaba a la espera de la reconstrucción de todo lo que se había destruido. Y en el capítulo 1 vamos a ver una oración, vamos a meditar sobre la oración de Nehemías, qué profunda y qué sentida que es. Capítulo 1 de Nehemías dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu,
en el año 20, y estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti y día y noche. Porque los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y os guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar mi nombre allí. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Bueno, este libro que antes era, según parece ser, era un solo libro con Esdras. No se sabe si fue la Septuaginta, famosa Septuaginta, ¿no? Ustedes habrán visto una L con dos X en los libros. Yo que 50 más 20, 70. 70 ancianos de Israel hicieron un orden de los libros, ¿eh? Aunque en el hebreo todavía están juntos. Pero estos dos siervos, Esdras y Nehemías, se supone que Esdras fue el escritor de este libro de Nehemías, compaginado con Nehemías, que le dio también los datos. Bueno, aquí vemos una oración que es maravillosa. Cuando estudiábamos las oraciones, decíamos que tomemos ejemplo de las oraciones del Antiguo Testamento también, como la que enseñó el Señor Jesús. Ellos lo que hacían por sobre todas las cosas era proclamar el nombre del Señor, ante todo. Se presentaban delante del Señor, buscaban su presencia, reconocían la autoridad de Dios en la oración, reconocían también toda su soberanía en todas las cosas y por sobre todo también reconocían su pecado. Entonces nosotros decimos, pero Nehemías era un hombre íntegro, un hombre sin pecado, pero él se daba cuenta que había pecado. Entonces decimos, ¿en qué pecó Nehemías? ¿En qué pecó Esdras? 11 veces se habla en este libro de las oraciones de Nehemías. 11 veces elevó su oración al Señor en los momentos de circunstancias terribles. Bueno, en que él también era un hombre que se había en cierta medida olvidado de las leyes de Dios. Claro, ellos fueron llevados a la capital, allí en Susa, en el Palacio Real. Ustedes saben lo que eran esos palacios. Pero brillaba el oro y la plata. Y Nehemías, ¿saben qué tarea tenía? Él era el asistente del rey. ¿Qué les parece? ¿Qué habitación tendría Nehemías?
¿Qué comodidades tendría Nehemías? No le faltaba nada. Él estaba allí, pero tenía acceso al rey constante y permanentemente, porque él era el copero. ¿Qué era el copero? El que le servía las bebidas más artesanales. Y tenía que beber la bebida antes que el rey, porque en aquellos tiempos, como también ahora se debe hacer, no sé, pero dice que en unos países orientales se ponía veneno en la bebida, para que los reyes hacer un boicot, ¿no? Y este hombre tenía Nehemías tenía ese servicio. Bueno, Nehemías, por allí, después de tantos años allí en el Palacio Real, tanto tiempo en esas comodidades, se ve que ve venir a un siervo amigo de él, de Jerusalén, venía desde Jerusalén, ahí está el nombre, Anani, uno de mis hermanos, los hermanos en el sentido que uno de los judíos amigos de él, hermanos también quizás en la familia, en el linaje. Le pregunté, ¿cómo está Jerusalén? No, Jerusalén, un desastre. Los persas, los babilonios la arrasaron totalmente. Y él se quedó asombrado. Claro, porque cuando lo deportaron, él no había visto cómo estaba Jerusalén. No sabía cómo estaba. Él sabía, tiempito atrás, que habían levantado el templo. Estaban reconstruyendo el templo que era el de Salomón, famoso de Salomón, que lo habían arrasado. Lo volvieron a reconstruir en parte, que no era ni la sombra de lo que había sido el templo de Salomón. Pero no obstante, estaban haciendo los sacrificios y estaban restableciendo todas las ordenanzas establecidas por el Señor. Bueno, pero dice, la ciudad está arrasada. Están los sepulcros, los cementerios, todos están abandonados. Cuando él se dio cuenta y escuchó eso, se imagina la angustia. Esa angustia, esa tristeza de un patriota como era Nehemías, lo llevó a postrarse en oración. Y allí estuvo estableciéndose, dice que estuvo desde el mes de Kislev, que es un septiembre o octubre de nuestra época, me parece. Y estuvo orando, confesando. Fíjense las veces que menciona este hombre, si se tuvo aflicción de espíritu, angustia. ¿Cómo aliviar él esa angustia? ¿Cómo aliviar él esa aflicción? ¿Saben cómo lo hizo? Orando. Se presentó ante la presencia de Dios. ¿A quién iba a recurrir? ¿Qué iba a hacer? Le iba a pedir al rey, era imposible, al rey no se le podía pedir nada. Nadie podía entrar a la presencia del rey si el rey no lo solicitaba. ¿Qué le voy a pedir al rey? Me corta la cabeza. El rey era un déspota, era un dios para todos ellos. Así que, ¿él qué hizo? Se postró y oró. Señor, ¿qué hacemos? Sintió el deseo de volver a esa tierra. Así que, bueno, fíjense cuál fue su mayor preocupación, la de Nehemías. ¿Cuál fue? Verso 5. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tus siervos. La preocupación de él era que habían pecado. El extremo, verso 7, verso 6, al final, dice, contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Esa era la preocupación de Nehemías, que el nombre de Dios se había desnostado, se había echado por el suelo. Las naciones paganas se burlaban, aún los mismos judíos renegaban del mismo Señor. ¿Y esto consecuencia de qué? De nuestro pecado, decía, de nuestro pecado. Así que él reconocía esto y se identificaba él así con los pecadores.
y menciona detalladamente el pecado de Israel. Lo menciona uno por uno. Fíjense en el versículo 7, lo menciona. Así que la oración de Nehemías se centró en una sola propósito: reivindicar el nombre de Dios. Hermanos, esto es una excelente lección para nosotros. Reivindicar el nombre. Nosotros cuando oramos al Señor siempre oramos por necesidades propias y personales. Y pensamos que Dios está a nuestro servicio y que tengo que pedirle todo lo que yo necesite. No está mal, en cierta manera, no está mal, hermanos, que pidamos lo que consideramos que necesitamos. Pero, hermanos, el propósito, cuando nosotros buscamos recibir del Señor, es que el nombre de Dios sea reivindicado. Que los demás vean el nombre de Dios reivindicado a través de nuestra conducta y de nuestros hechos. Por eso su oración se reivindicó en el nombre del Señor, en el nombre de Dios, en las promesas de Dios, en que se cumplan las promesas, en que se cumpla la obra de Dios. En eso tenemos que centralizar nuestro propósito en la oración. Y esto que él sentía, lo hizo partícipe a otros. Porque dice que con mis siervos oraron. Oró él, por él y personalmente, pero se ve que contagió a otros de esa necesidad y de esa situación. Y la vehemencia de Nehemías y la sinceridad de su deseo hizo que otros se contagiaran y otros sintieran el mismo sentir. Así que les recuerda a Dios los propósitos de Dios, le recuerda a Dios lo que le había prometido a Moisés, como diciendo: Señor, no te olvides de nosotros en esto. Pero todo era para reivindicar el nombre de Dios, las promesas de Dios, los preceptos de Dios y la conservación del pueblo de Dios. Así que Nehemías pidió sabiamente, pidió no para sí, sino para la gloria de Dios, por sobre todas las cosas. Claro, Nehemías comenzó a orar y él estaba pensando, ¿cómo recuperar a Jerusalén? ¿Cómo reedificar a Jerusalén? Él deseaba ir y estar ahí, construir, trabajar, pero tenía que tener autorización del rey. No podía salir porque sí. Entonces, ¿y saben qué hizo? Oró, oró y oró. Ahora, después de haber orado, él podría haber dicho: bueno, listo, ya está, ahora voy a hablar con el rey. No. Esperó que las circunstancias, por así decirlo, se abrieran a los efectos de que el rey tuviera la facultad o el favor o el deseo de proveerle a él el tiempo para ir a reedificar. Ahora, no sabemos qué pasó desde que comenzó a orar hasta que el rey Artajerjes tiene una sospecha de Nehemías. Cuando comenzó a orar fue en el mes de Quisleu. Y cuando el rey le dice: ¿qué te pasa, Nehemías? Que estás triste. Ustedes saben lo que significaba estar triste delante del rey. Le cortaban la cabeza, porque no se podía estar triste. Si había algo triste, porque había sospecha de alguna confabulación, no se podía estar triste delante del rey. Eran culturas así. Entonces él se turbó, Pasaron 4 meses. Él no sabía en qué momento podía ocurrir la respuesta de Dios a su oración. No tenía idea, pero comenzó a orar. Claro, para nosotros 4 meses es una barbaridad. No, nosotros le pedimos algo al Señor, pasan 4 días y ya el Señor el Señor no, ¿no es cierto? No quiere esto. Y ya nos olvidamos hasta de lo que pedimos. Pero él siguió angustiado 4 meses. La tristeza que tenía no podía soslayarla delante del rey.
no la podía dejar de demostrar. Y es así que el rey le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y dice, porque sabes, la casa de mis padres, los sepulcros están destruidos. ¿Cómo no voy a estar triste? ¿Cómo no voy a estar angustiado? Entonces el rey se ve que debe haber sido un siervo, Nehemías. Creo que el nombre de él quiere decir consolación. No sé si tiene alguna Biblia de estudio deben tener. Creo que, si no mal recuerdo, el nombre de él significa consolar. Debe haber sido algo así, ¿no? Porque debe haber sido un tipo Bernabé, esas personas agradables, que uno da gusto estar con ellas. ¿Eh? Por eso el rey lo tenía con él. Y entonces, claro, ya no era así, Nehemías. Algo pasaba, Nehemías. No estás enfermo, le dice. ¿Eh? En el capítulo 2 le dice así. Fíjense, sucedió en el mes de Nisan, capítulo 2, verso 1. En el año 20, el rey Artajerjes, que estando yo ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu semblante, tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Sí, quebranto de su corazón. En ese tiempo que él oraba, no dejó la oración así flotando y bueno, que sea lo que Dios quiera. No, él estaba esperando la respuesta. ¿Y saben cómo sabemos que él estaba esperando? Porque él estaba planificando en ese tiempo cómo iba a ser la reconstrucción de Jerusalén. ¿A quiénes iba a pedir ayuda del pueblo de Israel? ¿Cómo iba a ser los materiales? ¿Cómo lo iba a conseguir? ¿Qué necesitaba? Él ya estaba planificando todo. ¿Por qué? Porque él estaba pidiendo conforme a la voluntad de Dios, porque ya era el tiempo de la reconstrucción, ya estaban pasando los 70 años, de acuerdo a las profecías de Jeremías. Así que él ya debe haber sabido que se cumplió el tiempo y que se necesitaba la reconstrucción. Entonces, él sintió ese vivo deseo de hacerlo, así que pidió conforme a la voluntad de Dios. Pero por sobre todas las cosas, el propósito de Nehemías, ¿cuál era? Reivindicar el nombre, reivindicar la ciudad, todo para la gloria de Dios. Bueno, lo vamos a hacer más corta. Nehemías recibió todo lo que necesitaba para ir a Jerusalén. Los materiales, el camino, la custodia que lo iba a llevar hasta Jerusalén. Dijimos, bueno, ya está, listo. ¿Se solucionó el problema? No. Empezaron los problemas. Ahí fue la primera parte. Cuando nosotros vemos, hermano, cuando nosotros oramos, pedimos al Señor y vemos la respuesta, comenzamos a dar los primeros pasos. Seguro, pero seguro, porque la voluntad de Dios, que hemos logrado la voluntad de Dios, que hay oposición. Comenzó la oposición. La oposición de los enemigos, la oposición del mismo pueblo de Israel. Decían, no, nosotros nos quedamos acá en Susa, ¿para qué vamos a ir allá? Ya estamos demasiado, acá tenemos nuestra casa, nuestras comodidades. Los mismos enemigos también se oponían, se burlaban. Hubo oposición, hubo que hacer una limpieza tremenda. Se reconstruyó el templo. Después, bueno, lean el libro de Nehemías, por favor, léanlo. No son muchos capítulos, 2 o 3 capítulos por día, lo consiguen en menos de 4 días leer todo. Y van a ver qué interesante es esta historia de la reivindicación del nombre y del lugar de la casa de Dios. Es así que Nehemías no se quedó tranquilo, siguió trabajando, luchando, todo con la ayuda del Señor, desestimando la ayuda de los paganos, porque los paganos querían ayudarle, pero ¿saben para qué quería ayudarle? Para buscar la ocasión para matarlo. Así que léanlo, esta situación de Nehemías. Nehemías tuvo aflicción. ¿Qué hizo? Fue al Señor en oración. Nehemías tuvo dificultades en el camino. ¿Qué hizo? Oró al Señor. Cuando el rey lo llamó, le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Ahí dice, en el capítulo 2, versículo 1. Miren qué oración. La oración que hemos leído al principio es una oración un poquito más larga. Vas a saber las horas que hasta dice día y noche oraba él. Día y noche. Pero hay oraciones que son instantáneas.
Dice capítulo 2, versículo 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos. Ahí, delante del rey, ¿no es cierto? Elevó una oración, su pensamiento, una oración de auxilio. ¿Cuánto? No debe haber tenido palabras. Ha sido simplemente un anhelo, un deseo. Bueno, así que, hermanos, que la oración de Nehemías, la vida de Nehemías fue una vida de oración. Todo su caminar, todo su servicio fue una vida de oración, pero todo para la gloria y honra de Dios. Que el Señor nos ayude a imitar a este gran siervo de Dios. Bueno, no sé, Marcelo, ¿qué te parece?